Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, aquí soy Eduardo y estamos en este webinar sobre bienestar. Estamos en un segundo intento, ¿no? El anterior tuvo un problema técnico ahí con el audio, entonces estoy haciendo este sexto webinar una vez más para las personas que eh, no pudieron por los temas técnicos ahí escucharlo bien, pido una disculpa, ¿no? Vamos a ver si ahora sí resulta todo bien, ¿vale? Y el tema de hoy es la soledad. Ha sido un tema muy recurrente, ¿sí? Estamos en una época en donde la gente está muy sola y quisiéramos un poco ver algunos antecedentes y algunos temas claves de nuestro escenario actual, ¿va? Ahora sí que no voy a sacar la cámara porque precisamente por eso ocurrió el problema la vez anterior. Solamente una revisión rápida de los webinars que hemos tenido anteriormente. El 1 de enero fue de ciclos, apertura y cierre de ciclos, coincidente con el inicio del año 2025. El segundo sobre incertidumbre en febrero. El tercero sobre qué pasa con los límites entre las personas. El cuarto, qué pasa con la articulación entre nuestra vida online y la vida offline. Y el quinto sobre comunicación. Eh, Aparte del primero, los cuatro últimos están todos en YouTube, ¿no? Así que ahí voy a compartir después en el grupo y en la página de Facebook para, por si los demás quieren revisar los anteriores y ponerse al día con esto, ¿vale? La idea es hacer un webinar al mes. Normalmente lo hacemos el segundo miércoles de cada mes. Este mes fue la excepción. Tuvimos el tercer miércoles porque la semana pasada fue el Día Internacional del Juego y tuvimos ahí actividades, ¿no? Ya vamos a hacer otro sobre juego, ¿sí? Creo que es otro tema importante. Vale. La portada está aludiendo a este cuadro hecho por este pintor que se llama Caspar David Friedrich, que es alemán, y se llama Viajero sobre un mar de niebla. Esta obra ha sido evocada mucho para simbolizar la soledad y una visión romántica de la soledad, ¿no? Aquí podemos ver a este hombre frente a la naturaleza, de pie, con una espada, arriba de un edificio, como conquistando, ¿no?, esta cima y viendo todo este paisaje brumoso desde el cual él se perfila, ¿no? Como si nosotros estuviéramos ahí detrás de él, viendo este paisaje, siguiéndolo, ¿no? Entonces, en general hay muchas personas que romantizan la soledad. Hay un ideal de mucha gente de, oh no, si yo me voy a ir a vivir solo, hago mi vida libre de ataduras, ¿no? Esta obra es del 1818. Es interesante porque probablemente este tipo de experiencia estaba reservada a personas que eran de un nivel social muy alto, probablemente ya sea aristócratas o pequeños burgueses, ¿no? Con tiempo. Fíjense que es interesante esta dimensión del tiempo. Otro tema para algún webinar posterior, ¿no? Entonces, en general, fíjense qué interesante esta idea de la aventura. Es muy masculina, ¿sí? Y es una especie de sentido común de muchos hombres. Es parte de la construcción de género, ¿no? Ser un aventurero, ser un viajero, empezar a recorrer sin ataduras, ¿no? Todo libre. Voy a mi destino, voy al encuentro de mi destino, voy a la exploración, ¿no? Me conecto con mi pasión, sigo, nunca dejo el camino, ¿no? Todo este tipo de cosas, si se fijan, es como más difícil que encontremos a mujeres que tengan esta actitud, ¿sí? A ver, a mí me gustaría que esto se distribuyera equitativamente, ¿no? Pero también ya hace algún tiempo, ahora por temas realistas, ¿no? Cada vez es más lejano que, por ejemplo, las personas tengan esta experiencia del departamento unipersonal. Yo vivo solo en mi depa, ¿no? Para mucha gente eso no es posible, ¿no? Para otros sí. Pero justo, miren qué interesante, el espacio propio. Y pasemos un poco a esta segunda diapositiva. Yo creo que hasta aquí parece que en la versión anterior
se pudo escuchar, ¿no? Y quiero aludir aquí a la pandemia del COVID-19, ¿no? Una experiencia de soledad contemporánea que probablemente muchas personas hemos tenido, sufrido, y que quisiera poner como contraste también, ¿no? A la imagen y a la evocación de soledad que te da la pintura del hombre sobre el mar de niebla, ¿no? Vemos aquí esta abuelita mirando por la ventana en una situación de encierro que está evocando a la cuarentena que muchos vivimos, ¿no? Esta es una soledad domiciliada, ¿no? Y además hay una relación muy fuerte entre soledad y muerte. Estábamos en un entorno en donde las personas se morían y donde de alguna manera el virus nos viene a poner a prueba, a ver cómo estás organísmicamente, ¿no? Si tienes algún problema, pues en una de esas no la libras. Y mucha gente lamentablemente no la libró. Y los que la libramos tuvimos que vivir con esos duelos y muchas veces también sin hacer los rituales funerarios, como estábamos acostumbrados. Todo esto fue un golpe muy duro, ¿no? También perder las comunidades, perder las escuelas, perder la comunidad laboral, ¿no? Y en general, después de esto, 2020, 2021, y yo recuerdo todavía el 2021 tardío, ¿no? Que estábamos en el plan de ¿y cuáles son las nuevas variantes? Y que las perros del infierno, ¿no? Que mi abuelo decía, y la no sé cuánto, y la no sé cuánto. Y cuidado que ahora sí viene otra, hasta que pudimos salir de esa experiencia. Pero de todas maneras nos marcó como humanidad. Y aquí da lo mismo si tú eres mexicano o si tú eres canadiense, ¿no? O sea, bueno, no es exactamente lo mismo, ¿no? En Chile se tenía que poder pedir un permiso especial para salir de la casa, aquí no. ¿No? Entonces, esto nos lleva a pensar también en quiénes están en nuestro hogar, con quiénes vivimos esa pandemia y esta situación de estar en casas, en hogares, viviendo con otras personas y desconectados de los demás, y tal vez conectados a través de internet, redes sociales, ¿no? Videojuegos que tuvieron un rol muy importante, sobre todo en términos de generar sociabilidad y sobre todo en niños, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa, por ejemplo, con este tema de, hey, los espacios públicos, la propia calle en muchos casos no era accesible o no es recomendable, ¿no? Y todos con nuestros cubrebocas o mascarillas, ¿no? Eh, Vean esta imagen, ¿no? Es una imagen de un fotógrafo que está fotografiando un barrio de Sao Paulo, en Brasil, ¿no? Ahí yo espero que esto siga sonando. Eh, pero sí, solo para poner aquí que es el barrio de Guarujá, ¿va? Y quise poner esta foto porque miren lo que se está viendo, ¿no? Miren el lado derecho, por ejemplo, que parece como si no hubieran espacios públicos, ¿no? El lado izquierdo tiene casas más grandes, casas más organizadas, calles. No sé ustedes, pero yo apenas distingo, ¿no? Dónde están las calles en el lado derecho, ¿no? No está tan fácil verlo. Están mucho más marcadas en el lado izquierdo. Eh, y quiero plantear esto porque justo hay una dimensión arquitectónica y urbanística de la soledad. Y todo esto tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a espacios públicos y con la manera en que estamos habitando los espacios públicos, ¿no? Eh, hay lugares en donde simplemente no hay espacios públicos y eso genera ciertas dinámicas o en muchos casos también en los barrios populares, aunque no hay espacios públicos, hay vida barrial y vida popular en las calles, ¿no? Hay mucha gente que hace su vida en las calles de la ciudad. Entonces, ¿cómo es nuestra disposición urbanística en los lugares donde estamos y en qué medida eso facilita o dificulta el encuentro con otros seres humanos? ¿Sí? Creo que es importante también darnos cuenta de que hay distintas dimensiones acá, ¿no? Una es la dimensión de cómo está configurado el espacio. La otra es cómo está configurado el tiempo. Muchas personas no tienen tiempo para el encuentro con otros, ¿no? No les queda. Tienen que estar en función de su trabajo remunerado, ¿no? Y en función de cruzar 2 horas la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con si vivimos en una ciudad metropolitana, en una ciudad pequeña, o en un pueblo, o en un caserío.
¿En dónde estamos? ¿Sí? ¿Cómo es la relación con otros, con los que estamos ahí? ¿No? Si estamos en una ciudad, todo es bastante más anónimo, ¿no? Sobre todo si estamos en vías de tránsito, como las grandes avenidas que cruzan la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería la vida si viviéramos, por ejemplo, en un pueblo, en las afueras de la ciudad o tal vez en un asentamiento? Llama la atención porque los vínculos se vuelven algo mucho más delicado, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa también con esta tendencia de encerrarnos en nuestro hogar? Eh, en los 90 empezó este boom a nivel mundial del imaginario de la delincuencia, ¿sí? Piensen, no sé, el hip hop, el skate, ¿no? Que no necesariamente son destructivos, pueden ser experiencias contraculturales muy constructivas y lugares de generación de sentido para muchos jóvenes, fueron de hecho, ¿no? Eh, pero para mucha gente es como, hey, cuidado con los niños, ¿no? Que los niños no salgan de casa, cuidado con los parques, cuidado porque van a entrar a la droga, van a entrar a la delincuencia, ¿sí? En México está esta idea terrible de que cuidado que roban niños, ¿sí? Cuidado con los niños que se los roban. Y como hay impunidad, pues se los roban y hay muchos casos, ¿no? No digo que sea falso, es real, pero ¿hasta qué punto permitimos que un imaginario de inseguridad nos quite nuestras libertades, ¿no? Y las libertades de exploración de los chicos, ¿no? Y chicas. Ahí está el problema, ¿no? Pero el caso y en concreto es que desde los 90 en adelante, ¿no? Y aquí estoy siguiendo el argumento, digamos, del autor de la generación ansiosa, no recuerdo su nombre, Haidt, creo que tiene un nombre alemán, y que plantea justo, hey, cuidado con esto de los telefonitos con TikTok, los chicos que están todo el día ahí, ojo, hay antecedentes de esto, ¿no? Y uno de los grandes antecedentes es el vaciamiento de la vida en la calle y de la vida en los espacios públicos, en los 90, y cómo empezamos a usar mucho Internet en los 2000, llegaron los teléfonos inteligentes en el 2010, ¿no? Empezamos todo el rato a estar con los aparatitos ahí, ti, 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 ¿no? Y la falta de supervisión de todas las redes sociales de las que fuimos víctimas todos y todas, ¿no? Y que está llevando a la crisis centennial, ¿no? La crisis centennial es que la generación nacida en los 2000 hasta el 2015 está sufriendo los peores índices de salud y de salud mental, ¿no? Si usted nació en los 2000, está complicado por su generación y probablemente tenga que hacer un trabajo importante para poder atender cosas porque su atención está complicada por el sobreestímulo que tiene por las pantallas, ¿no? Entonces, estamos en esa situación, pero insisto, esto no viene de la nada, esto viene de un proceso de 30 años, ¿no? Y entonces llegamos a la soledad contemporánea, ¿sí? Piensen en nosotros como especie, piensen en que somos Homo sapiens y vivimos desde hace más o menos el 250.000 antes de nuestra era, eh, y para sobrevivir teníamos sí o sí que trabajar en equipo. Y para eso desarrollamos el lenguaje, la principal herramienta que nos diferencia del resto de las especies, tener un lenguaje organizado, ¿no? Más allá del uso de herramientas, del dominio sobre el fuego y que la rueda, ¿no? Y que la escritura posteriormente, en general, lo que nos define es el trabajo en equipo. No podíamos enfrentarnos solos a los animalitos, necesitábamos organizarnos en sociedades. Entonces, en nuestra configuración de especie, la vida social es fundamental. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Sí? Más o menos de lo más importante que tenemos, ¿no? Para sobrevivir es estar en grupo, integrarnos a grupos. Si eso lo tenemos alterado, no nos va a ir bien en la vida, ¿no? Quiero ser claro en este tipo de cosas, ¿no? Hemos vivido mucho tiempo y todo lo que hacemos, aunque estemos solos, encerrados en la casa, es social. Mm, El lenguaje es lo más social que tenemos, ¿no? Y en general, como seres humanos, habitamos en el lenguaje. O sea, todo lo hacemos en base al lenguaje. Se ha atrofiado el lenguaje en la vida contemporánea. Ahora es más la imagen, y la imagen tiene otro poder, sobre todo ahora
que es cada vez más fácil crear imágenes. Antes la creación de imágenes era patrimonio de algunas personas con conocimientos técnicos y artísticos, ¿no? Y normalmente la creación de imágenes estaba asociada a lo sagrado y se acabó, ¿no? Dibujar un animalito era un acto mágico. Estoy evocando algo que no está, lo evoco y lo hago presente, ¿sí? Y por eso tantas religiones prohibieron representar a la deidad, ¿no? O sea, los judíos, los musulmanes y también muchas líneas cristianas, ¿no? Eh, pero el caso es que todo esto es colectivo y todo esto es vida colectiva. Entonces, aquí la clave es la siguiente. Tengo que asociarme para poder sobrevivir y para poder, digamos, sentirme más seguro o más segura, ¿no? ¿Cómo? Lo básico es la familia. Y por favor, evitemos pensar en la familia mononuclear, biparental, heteronormada. Perdón por el trabalenguas, pero me refiero a papá, mamá e hijos, ¿no? Si se fijan, no es tan común encontrar este tipo de familias ahora. De hecho, yo preferiría hablar de hogares, ¿no? Espacios de refugio compartido, en muchos casos. Eh, eh, en la constitución que se rechazó en Chile por ser demasiado progresista, ¿no? Se estaba cambiando la definición de familia, ¿no? Para incluir muchos hogares que no tenían consanguineidad, ¿sí? El tema de la sangre en muchos casos no está siendo tan relevante. Y hagamos el análisis de nosotros mismos, ¿no? ¿En qué medida la familia que me tocó y que es consanguínea realmente es un grupo de apoyo? Porque en muchos casos lo que es un gran estorbo para la vida, lamentablemente, ¿no? Nos permitió sobrevivir, pero cuando ya empezamos a tener necesidades personales y psicológicas, nos damos cuenta que el gran obstáculo para realizarnos es nuestra familia, ¿no? Eh, entonces creo que es muy importante entender también que esto no tiene que ver necesariamente con la familia. De hecho, la familia es este colchoncito para proteger niños, sobre todo niños pequeños, ante las hostilidades, las violencias y la rudeza de la vida natural y social afuera, ¿no? La idea es que cuando seamos adultos ya podamos ir afuera, al mundo, ¿no? Entonces hay un tránsito de la familia al mundo. Es muy importante entender eso, ¿no? Una persona adulta tendría que estar preparada o preparado para las hostilidades del mundo y para las cosas buenas del mundo también, ¿no? Pero sobre todo las hostilidades, que es lo que más cuesta, para las frustraciones, para poder, digamos, enfrentarme a lo difícil. El mundo es difícil y tenemos que estar preparados para lo difícil en general, ¿no? Eh, pero está esta idea de dejar la familia e incluirnos en un colectivo mayor. ¿Cuál es ese colectivo? La tribu, el clan, la sociedad, el país, cosas que suenan un poco extrañas en el 2025, ¿no? Permiso, voy a incluirme a la sociedad. ¿Qué es eso? ¿No? Bueno, me voy a incluir al país. Yo soy chileno y vivo en México. De hecho, soy residente permanente, pero no tengo ciudadanía mexicana. Entonces, ¿cuántas personas están con ese estatus? Y peor para los que están indocumentados, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto de incluirse al país, ven que es complejo, ¿no? Más aún cuando también hay mucha gente que es mexicana y que es nacional y que están en el plan de, pues el Estado, nada, ¿no? Fue el Estado, ¿no? Me acuerdo de la consigna. Eh, entonces, ¿cuáles son nuestras afiliaciones, ¿no? Más allá de la familia o el amigo personal, que está interesante, pero creo que necesitamos justo reivindicar esto que antes hacía la religión, por ejemplo, ¿no? O el club deportivo, o la junta de vecinos, todas estas instituciones del siglo XX, eh, por supuesto siguen estando presentes, pero ya no tienen la fuerza que tenían, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú eres católico, por poner un ejemplo, ¿qué es lo que te hace católico? Pues hay de varias, ¿no? Uno, un sistema de creencias, la Biblia, el credo, pero lo otro, a veces es más fundamental y sociológicamente creo que tiene mucha más relevancia, es que vamos a la comunidad, pertenecemos a una comunidad concreta, ¿no? Vemos caras,
nos vemos en la iglesia, nos vemos en la parroquia, ¿sí? Y bautizamos a los hijos, ¿no? Bueno, yo no soy católico, pero creo que es importante, digamos, entender que hay un grupo, y en el caso mexicano está muy íntimamente vinculado, ¿no? Religión con familia extendida. El bautizo de la sobrina que invita a no sé cuánta gente, ¿sí? Donde todos convergen en esta fiesta, ¿sí? Entonces, ¿qué nos convoca ahora? ¿No? Y no en el plan de, tú me caes bien, no, ir más allá de este tema personal. ¿Qué? Pues esa es una tarea para cada uno, ¿no? Aquí tengo una foto de algunos Boy Scouts mexicanos aquí en el Zócalo, y justo quería plantear esta idea de los Boy Scouts que me parece súper interesante. Yo soy fan de los Scouts, estuve muy poco tiempo cuando niño, pero ahora como adulto me parece una instancia muy importante porque permite la sociabilidad entre pares, intergeneracional, y sobre todo va creando espacios de autonomía. Estos campamentos, por ejemplo, son espacios donde los niños y las niñas puedan desarrollar estas autonomías supervisadas, ¿no? Eh, que está tan perdida en la vida actual, ¿sí? Porque, insisto, el peligro, ay, que se roban a los niños, ¿no? Y creo que es importante, insisto, combatir eso. Y por supuesto, aquí tiene que haber una dimensión penal importante, tiene que haber impunidad y castigos muy severos, ¿no? Para las personas que vulneran los derechos de la infancia. Eh, pero es muy importante tratar de buscar, rescatar, proteger y desarrollar este tipo de iniciativas, no solo los scouts, ¿no? Cualquier tipo de club, actividad deportiva, cultural, donde los niños puedan aprender entre sí, ¿no? Donde tal vez sea mucho más importante la relación entre pares que la relación supervisada por un adulto. A mí me tocó, por ejemplo, vivir mi infancia en los 90 y en los 2000 en el Chile de la postdictadura. Y yo, por ejemplo, a los 12 años me acuerdo que iba solo al centro de la ciudad, me tomaba las micros, me iba a pasear por cualquier lado y eso era bastante normal y tuve una vida donde yo decidía por qué calle me iba, ¿no? Y yo decidía dónde ir a comprar, dónde pasar mi tiempo, con quiénes estar. 12 años, ¿sí? Eh, Sé que en México a muchos se espantarían por pensar en eso, pero la verdad es que creo que mientras antes, y cuál es el nivel de autonomía de cada edad, eso es lo que hay que estar pensando, ¿no? A mí me ha sorprendido encontrar a niñas de 12 años que no pueden salir de su casa e ir a comprar a la tienda de su misma calle, ¿sí? Eso me parece grave porque hay una pérdida de autonomía. ¿Y por qué? Delincuencia, delincuencia, se roban niñas, ¿no? Las violan, ¿sí? No digo que no sea real, pero ojo con qué creemos. Y niña, mujer, pues juegas en difícil, tienes que entrenarte el doble que un hombre, perdona que te lo diga, tienes que entrenarte el doble, tienes que aprender a detectar violencia, combatir violencia. Yo sugeriría que todas hagan artes marciales y que además tengan, por favor, un sistema de, digamos, de alerta y que lo vayan operando porque lo necesitan más que nosotros, ¿no? Pero no que queden encerradas, porque ese es el camino, digamos, de la atrofia, ese es el camino de encerrarse. La soledad precisamente muchas veces tiene que ver con eso. Desde que somos niños no habitamos los espacios, ¿no? Entonces, asociarnos para sobrevivir, ¿sí? Eh, y sobre todo salir de la casa, salir del colchoncito. Si la casa es un espacio de cojincitos, ¿no? Tenemos que enfrentar los espacios duros de la vida, ¿no? A ver, estoy sonando muy boomer, pero la verdad es que, pues sí, la vida va de eso, nos guste o no nos guste, ¿no? Necesitamos confort. Y ojo, entiendo en muchos casos que las personas no han tenido confort en el hogar porque pues hay violencia, hay alcoholismo, hay marginalidad en todas sus muchas manifestaciones, ¿no? Pero una vez que lo conseguimos, creo que es importante tratar de llegar un poco a esta última parte que quiero plantearles, ¿no? Y que tiene que ver con la vida en el mundo, ¿sí? Salir de la familia para ir al mundo, ¿va? A la ciudad, a la naturaleza, ¿no? Al encuentro con otros diferentes, con otros que son, por una parte, peligrosos, pero por otra parte,
una oportunidad para hacer grandes cosas, ¿no? A la izquierda pueden ver ahí la representación de un antiguo bazar medio oriental. Eh, la hice con IA y le dije, ambiéntalo en el 1500, ¿no? Hay que ver que... Pero bueno, a mí lo que me interesa más que nada es el imaginario, ¿va? El imaginario del bazar, el imaginario del mercado, sobre todo. El mercado, donde vamos a hacer intercambios, ¿no? Intercambios de productos, intercambios de bienes, donde tú tienes que ir a ofrecerle algo a la sociedad, ¿sí? Tienes que darle algo a la sociedad que sea valioso. Eh, y esto es un tema muy complejo. Hay mucha gente que no se siente valiosa, entonces, ¿qué le voy a ofrecer a la sociedad? Pues nada, ¿no? Y esto es tan simple como decir, oye, mira, yo hago pancitos, hago donas, hago esto, pues los ofrezco, ¿no? Y ir más allá, ¿qué más puedo ofrecer? Intercambiar. La vida adulta es una vida transaccional, una vida de intercambios. Yo doy esto y yo pido esto. En general, es muy importante llegar en este plan a la vida, porque hay personas que llegan a la vida adulta en términos de, a mí nadie me quiso, por lo tanto yo vengo aquí a que me den, ¿sí? A que me regalen cosas. Me lo merezco. Nadie me lo entregó. Ahora lo exijo. Eso es muy complicado para la vida, ¿no? Porque si llega alguien así, yo digo, permisito, me voy a ir porque creo que no tengo por qué darte nada. Yo no soy culpable de todo lo que tú sufriste, ¿no? Esto es transaccional. Y en general, ¿no? La imagen de la derecha, esta persona que riega plantitas, salvo que tú vendas las plantitas, que está bien, bueno, normalmente las plantitas no te van a retribuir por eso, ¿sí? Entonces, puse esta imagen como un ejemplo de la generosidad, dar. Y quiero hacer un contrapunto en esto, ¿no? La transaccionalidad, dar y recibir, y dar. Me parece que ese es el equilibrio, ¿no? El equilibrio justo para ir al otro. Este equilibrio. Yo sé que todos necesitamos cosas, ¿no? Todos necesitamos cosas y mucha gente tiene esta idea de que fueron abandonados, no abandonadas, pero pues es lamentable. La vida adulta más bien te va a preguntar, ¿y tú qué me ofreces? ¿No? No, ¿y tú qué necesitas? Es triste, ¿no? Pero aquí lo importante es justo cómo tú tienes algo y lo ofreces a tu sociedad. O lo ofreces a esa persona especial, o lo ofreces a alguien más, ¿no? Y ojo, eso puede ser, te escucho, te doy mi tiempo, ¿no? Eso ya es bastante valioso. Eh, el tiempo es de lo más valioso que tenemos. Vamos a ver si los próximos lo hacemos también del tiempo, porque creo que ahí hay un tema clave. Entonces, ¿cómo llegamos, ¿no? A la sociedad, al grupo, al colectivo de referencia, a la tribu, al barrio, ¿no? A la escuela y entregamos, y también en la familia, ¿no? ¿Qué ofrezco? ¿Qué te ofrezco? Porque si yo te ofrezco algo que es valioso para ti, yo voy a ser valioso, ¿no? Pero ¿qué pido también? Se vale, ¿no? Esa es la gracia del mercado. Yo, mira, yo voy por pasas, ¿vale? Yo voy por pasas, no voy por papas, ¿va? Entonces yo me dirijo a lo que busco. Eh, y bueno, pues está de más decir de que estamos en una sociedad capitalista en crisis, capitalismo salvaje o postcapitalismo, ojalá, ¿no? Pero esta dimensión, ¿sí? Va a ser fundamental en general, ¿no? Y es fundamental. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Y no llegar al debe con esta actitud que yo estoy señalando de me deben, denme, 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 ¿sí? Eh, Al revés, ¿qué ofrezco? Y es interesante ofrecer algo en general siempre, ¿no? Siempre podemos dar algo, ¿no? Y, insisto, regalar tiempo es regalar vida. Entonces, ¿cómo hay algunas personas, ¿no? En un ambiente tipo de coach que hablan de generar valor, ¿no? No sé si me gusta el término, pero bueno, está bien, nos puede servir. ¿Cómo generamos valor? ¿Sí?
Y les digo desde ya que en general el valor no necesariamente está dado por lo que yo encuentro que es súper valioso y que mira la chingonería que te estoy regalando, ¿no? No, es al revés. El valor me lo das tú, ¿sí? El valor te lo da el otro, ¿sí? Muchas veces tú no sabes y el otro te dice un poco cómo ayudarle, ¿no? Y es interesante tener esta disposición porque recordemos, ¿no? Necesitamos al otro, nos necesitamos mutuamente para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Estoy acá, tengo lentes, hubo un optometrista que hizo la medición, los fabricó, hubo un distribuidor de cristales, hay marcas que mueven estos marcos, ¿sí? Hay una pantalla de computador frente a mí, alguien la fabricó, alguien la trasladó, alguien la vendió. Cuando la compré, la tuve que trasladar probablemente en taxi, ¿sí? Tengo un vaso de agua aquí, alguien tuvo que hacer la instalación del agua, ¿sí? Alguien tuvo que transformar la arena en cristal, alguien tuvo que darle forma al cristal, alguien tuvo que embalarlo y protegerlo para que no se rompiera. Lo tuve que comprar, tuve que echarme agua y aquí estoy tomando agua. Entonces, no nos olvidemos de lo profundamente colectivo que es todo. Entonces, volviendo al romanticismo de la soledad, ¿no? Creo que es importante saber que está esa instancia, pero que le debemos a nuestra sociedad. Sí o sí, siempre le debemos a nuestra sociedad. Y creo que es importante retribuir y agradecer, retribuir con una sonrisa. eh, y agradecer por todo ese tipo de cosas. Agradecer por el agua que estoy tomando, el cristal del vaso y la persona que incluso transformó la arena en cristal. Todo esto no lo vemos normalmente, pero creo que no está de más saber que eso ocurrió, ¿no? Pues bueno, gente, hasta aquí dejamos este webinar, ¿no? Creo que en esta ocasión no voy a poder hacer muchos comentarios. Hola Irene, bienvenida. Qué bueno que estés acá, ¿no? Estoy repitiendo el webinar porque ayer tuve un problema técnico, ¿no? Qué bueno que hayas podido estar. Y para las personas ahí que quedaron pendientes con el otro webinar, les pido una disculpa, ¿no? Y aquí está. Vale. Por favor, si les interesó esto, los invito al webinar de julio. Vamos a ver si ya los podemos promover con más tiempo, ¿no? Hay algunos temas claves que están ahí. Uno de ellos es juego. Otro es tiempo. Pues bueno, nos vemos. Será hasta la próxima. Que les vaya muy bien y a conectarse gente de verdad con otras personas. Sobre todo con otros cuerpos. Más allá de lo que podemos hacer con una pantalla, ¿no? Así que un abrazo, suerte. Será hasta la próxima. Bye bye.